Nosotros. ¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno, qué bendición que estén aquí y qué alegría que hayan atendido al llamado de nuestro Dios en esta noche. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y vamos a... Bueno, primero quisiera platicarles que hubo hermanos que me escribieron para decirme que lo que yo dije... ¿Hay que cambiar algo, hermano? ¿El micrófono? ¿O... Listo. Estamos en vivo, hermanos. Eso es una prueba. ¿En qué estábamos? Ah, sí, ¿verdad? Que me escribieron varios hermanos para decirme que el, el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo sí estaba en el Antiguo Testamento. Pero ya revisé el momento en el que lo dije, o sea, el contexto en el que lo dije. Lo que yo expresé es que aparece como un mandamiento en lo que está mencionando Jesús. ¿Sí? Es el segundo mandamiento. Y sí es cierto, o sea, yo no omití que eso no aparezca en el antiguo. El texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí aparece en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Y aparece muchas veces, varias veces. Y aparece en Levítico, perdón, sí, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es una de las veces que aparece. Y otra vez aparece en Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, si se dan cuenta, sí aparece, pero no aparece como un mandamiento separado de los demás. Si se dan cuenta, primero aparece haciendo referencia al pueblo, ¿sí? La otra vez en la que mencioné, aparece haciendo referencia al extranjero, ¿sí? Pero no aparece así como un mandamiento único, así como lo está mencionando nuestro Señor Jesucristo, que incluso el maestro va a hacer alusión y va a decir, este es el segundo mandamiento, ¿estamos de acuerdo? Sí, a eso me refería, sí, que no aparece de esa manera. Bien, vamos a leer. ¿Leyeron Éxodo, hermanos? Si no, hermano, no nos mandó el enlace, tampoco lo escuchamos. Estamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo, la predicación pasada estudiábamos Éxodo 21, 22 y 23. Y Éxodo 24 ya la habíamos estudiado una clase, no pasada, sino antepasada, creo que antes de las cabañas, cuando hablábamos de las visitas de Moisés al monte Sinaí. Vamos a empezar hoy. La predicación lleva por título, ¿sí saben cómo se llama la predicación, hermanos? No, pues no nos mandó la laminita, hermano, no nos compartió muchas cosas. Bueno, vamos a hablar hoy del santuario, hermanos. ¿Han ustedes escuchado hablar del santuario? La predicación de esta noche va a hablar precisamente de eso. ¿Sí? Y vamos a empezar leyendo Éxodo capítulo 25. Y la predicación lleva por título Instrucción y construcción del tabernáculo. ¿Sí? Esta es una presentación muy larga porque son muchos capítulos, hermanos. Pero vamos a tratar de tocar lo más importante. Si se dan cuenta, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 25, ¿dónde está Moisés, hermanos? Eso es algo que nos debe de quedar bien claro. ¿Dónde está Moisés? Aquí cuando está recibiendo, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, aquí, ¿dónde está Moisés? Está en el monte Sinaí, hermanos, ¿sí? No está hablando él es decir, no le está hablando Dios, o el ángel de Jehová no le está hablando cuando esté en la carpa, ¿sí? O en la tienda o en el tabernáculo. No, 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 no. Él está en el monte. Todo el capítulo 25, 26, 27, 28, etcétera, hasta adelante, hermanos, va a hablar precisamente de eso.
En el capítulo 25, ¿de qué vamos a hablar en esta noche, hermanos? La siguiente diapositiva nos explica de un versículo al que hace referencia nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, perdón, cuando está platicando con Moisés y le dice en el versículo número 8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, ¿sí? Es decir, Dios quiere hacer un santuario con quién, hermanos. Dice, y hacerme han un santuario, es decir, Dios quiere propiciar que la construcción de eso que está haciendo, más bien, de lo que va a hacer el pueblo, pero con la ayuda de quién, hermanos, de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Dice, y yo habitaré qué, entre ellos. Entonces el objetivo de esta lección, de esta predicación, sería comprender el propósito y simbolismo del tabernáculo como morada de Dios. Es decir, Dios quiere habitar entre el pueblo. En la siguiente diapositiva, este es un póster, hermanos, ¿sí? Que no sé si alguno de ustedes lo han visto. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene en su casa? ¿No? Bueno, este póster yo lo tengo físicamente, hermanos. ¿Sí? No es ese que aparece ahí, obviamente, ese yo lo descargué de internet. Y bueno, a través de este póster y de esta predicación, quiero agradecerle primero a nuestro Dios que me haya concedido algún día estar en una localidad bonita de Irapuato, porque ahí fue donde me lo regalaron a mí. Yo llegaba a la casa de una hermana y lo veía físicamente y me le quedaba viendo y lo estudiaba y lo volvía a leer y lo volvía a ver y lo volvía a leer y así se me le quedé viendo. Y algún día me regalaron uno a mí en esa localidad, en la localidad de Irapuato. Y bueno, gracias a nuestro Dios, pues el tiempo que estuvimos allá, pues Dios nos guardó. Fuimos muchos años, hermanos, muchos años. Nos íbamos desde el viernes, hay veces que dormíamos en la casa de oración, hay veces que dormíamos en la casa de algún hermano. Ya teníamos nuestro propio dormitorio ahí en la localidad y siempre Dios nos cuidó. Vamos a entrar al capítulo 25 del libro de Éxodo, que dice en nuestro resumen en la siguiente diapositiva. En este capítulo vamos a encontrar todo lo relacionado al tabernáculo, decíamos, pero en los versículos del 1 al 9 vamos a encontrar las leyes sobre la ofrenda voluntaria, ¿sí? Nuestro Dios le dice a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que tenían que traer voluntariamente oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino. Jacinto, púrpura y carmesí son tres tipos de telas de diferente color. El jacinto, ¿saben qué color es, hermanos? ¿No? Es un color azul, ¿sí? Entonces, el tabernáculo tenía muchos materiales, hermanos. Y todos estos que se mencionan aquí desde el versículo 1, desde el versículo 3, perdón, hasta el versículo número 7, vamos a terminar de leerlo, y cueros de carneros, tejidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, piedras de ónix, piedras de enjastes, etcétera. Muchas cosas que Dios pidió voluntariamente que se tenían que hacer. En ese mismo capítulo, pero del versículo 10 al versículo 22, habla de las instrucciones de cómo se tenía que construir el arca del pacto. Del versículo 23 al versículo 30 habla sobre las instrucciones para la mesa de los panes de la proposición. Y del versículo 31 al 40 habla sobre las instrucciones para el candelero de oro, lo que después se va a conocer como la menorá. En el capítulo 26 habla sobre las leyes de las cortinas del tabernáculo, sobre las leyes de los paneles de madera. Les decía, vamos a llamarle así, esa obra que se iba a construir tenía muchos materiales, hermanos. Entonces, la persona a la que Dios había escogido, y ahorita lo vamos a ver, era una persona muy diestra, ¿sí? Para todo la tarea que tenía que hacer. Esto Dios le dio el diseño a Moisés, pero Moisés no lo construye, Moisés solamente lo supervisa, ¿sí? También en ese mismo capítulo existen las leyes sobre el lugar santo y el lugar santísimo, y habla también de la cobertura y de los elementos para proteger. ¿Cómo era esta obra, hermanos? Del versículo, la siguiente diapositiva,
vamos a ver más o menos cómo estaba ubicada, ¿sí? Y dice que tenía 46 metros de ancho por 23 metros es decir, estaba como que simétrico, pero al doble, ¿sí? O sea, no estaba cuadrado. Esto es muy importante que lo identifiquemos, hermanos, la orientación en cómo estaba. Por muchos años, tengo que reconocer mi error, que yo prediqué que el santuario no estaba así, hermanos, sino que estaba así, porque así me enseñaron a mí. Y muchos años yo dije, el santuario está así, pero ya con el paso del tiempo y de volver a estudiar otra vez, no, está así. Y tiene una explicación, hermanos. Nuestro Dios no hace las cosas nada más porque al ahí se va, ¿sí? Hay una explicación. ¿Y saben cuál es la explicación, hermanos? Y me explicaron, ¿y cuál era el método? Porque eso surgió a base de una pregunta que me hicieron. ¿Cómo se alumbraba el tabernáculo? Digo, pues con el candelero. Dice, ¿y eso alcanzaba para todo? Le digo, no lo sé, déjame investigarlo. Entonces, al investigar bien la orientación, si el tabernáculo está así y el sol sale así, ¿qué creen, hermanos? Tenía una luz propia, ¿sí? O sea, se alumbraba con la misma luz del sol, ¿sí? Entonces, conforme pues, obviamente se iba metiendo el sol, pues, se iba quedando oscuro. Aparte de que pues, sí, efectivamente tenía el candelero adentro, ¿no? Y esa es la ubicación. Tenía un lugar santo, un lugar llamado lugar santísimo, que se describen en los capítulos que ya mencionamos. Tenía de entrada, estaba el altar de los sacrificios o el altar de bronce de este material que se pidió y después estaba la fuente de metal. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el capítulo 27, hermanos. Y todo ese capítulo nos habla precisamente de cómo se construyó el altar de los sacrificios. Se le llama de bronce porque era material, era de bronce este material, era de bronce este altar. Y este es el lugar donde se sacrificaba a los animales. Y aquí del versículo 19, del 9 al 19 nos habla sobre el atrio del tabernáculo. Al atrio, es decir, a donde estaba el altar, ahí podían entrar todo el pueblo, hermanos. Al lugar santo solamente los sacerdotes y al lugar santísimo única y exclusivamente, y eso una sola vez en el año, el sumo pontífice, ¿sí? Y todo esto pues obviamente lo explican en estos capítulos, ¿sí? Habla de la supervisión. Este texto me encanta, hermanos, quiero que lo leamos. Éxodo 27, en el versículo 21. Y dice, en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, ¿qué, hermanos? Por sus generaciones. Imagínense que todo esto que estaba pidiendo nuestro Dios iba a ser, ¿qué, hermanos? De forma perpetua. Pero entonces, ¿qué pasó con todos estos muebles, vamos a llamar así? ¿Por qué eran muebles? Que nosotros lo leemos y decimos, pues era muy sencillo de construirlo. No, aparte era muy costoso, hermanos, ¿sí? Ahorita vimos que existen las ofrendas voluntarias, pero después vamos a llegar a una conclusión que no siempre fue así, hermanos. Cuando se construye este tabernáculo, ahorita lo vamos a ver, ¿de dónde salió todo eso? Capítulo 28, en la diapositiva, nos explica de la selección de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Habla del 5 al 14 de la elaboración del efod y su simbolismo. Habla del pectoral y de las 12 piedras y de las vestiduras para el sumo pontífice. ¿Por qué el sumo pontífice debería tener una vestimenta distinta a la de los demás sacerdotes, hermanos? Exactamente, para diferenciarse, ¿sí? Que él era el único que tenía acceso al lugar santísimo, nadie más, hermanos, ¿sí? Bien, algo que debemos mencionar, hermanos, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que todo esto estaba cubierto de oro, hermanos, ¿sí? Obviamente el altar de los sacrificios, que es todo. Cuando estudiemos el libro de Levítico nos vamos a dar cuenta de que el oferente, es decir, quien llevaba el sacrificio, ponía sus manos sobre el animal para que fuera degollado y entonces ahí podía ser quitada su culpa. Entonces, hasta ahí tenía acceso el pueblo, es decir, cualquier persona que llevara una ofrenda tenía acceso a ese lugar.
y esas varas pues eran para que se pudiera transportar. Y esa es todas estas fotos corresponden a una guía ilustrada que se llama El Tabernáculo. No crean que yo las dibujé, hermanos, no. Sí tengo ingenio, pero no llego a tanto. Esta fuente se utilizaba, esa fuente tenía espejos, ¿sí? Y se utilizaba para que el pueblo, más bien para que los sacerdotes se pudieran lavar las manos, porque imagínense que en ese altar de los sacrificios, pues manipulaban sangre, ¿sí? Cuando Dios pide que se construya este altar de los sacrificios, eh, pide muchas cosas, ¿sí? No solamente era el puro altar, no, hermanos. Tenía la rejilla, tenía, vamos a llamarle, todos sus utensilios para que el sacerdote no tuviera problemas para poder ofrecer eso que llevaba el pueblo a presentar delante de Dios. En el capítulo 29, en la siguiente diapositiva, habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Obviamente deben de estar ungidos. Habla del sacrificio diario por el pecado y el holocausto. Habla del pan, el aceite y la sangre para santificar el sacerdote y el altar. Habla de las instrucciones para la duración del sacerdocio y la memoria del pueblo. En el capítulo 30 nos habla del altar del incienso y su uso diario. Y habla también del censo del pueblo y el tributo para el tabernáculo. Esto sí lo vamos a dejar bien claro y vamos a leerlo. Éxodo capítulo 30, desde el versículo 11 en adelante. Muchas veces decimos, es que el tabernáculo se construyó 100% con ofrendas voluntarias. Y no es verdad, hermanos. Se hizo un censo y que todas las personas, de hecho hay comentaristas que dicen que, que se hicieron como filas por las tribus y fueron pasando uno por uno todos, porque sí existió ese censo, lo vemos en el libro de Números, desde el capítulo 1 en adelante. Entonces sí existió. Ahora, cuando se censó al pueblo, el hecho de censar al pueblo fue ocasión en el tiempo de David de pecado, ¿sí? Pero aquí nuestro Dios sí da esa instrucción que se tenía que censar al pueblo. En Éxodo capítulo 30, en el versículo que les dijimos, 11, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Ojo, aquí nuestro Dios está aclarando que sí se puede hacer un censo y que no va a haber muertos, es decir, no va a existir el pecado. Muy distinto al censo que se menciona en el libro de Samuel y en el libro de las Crónicas, ese censo que hace el rey David, y eso sí es motivo de muerte. Versículo 13, esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y hay hermanos que llegamos a comentar, incluso también hay comentaristas que dicen que este censo era para rescatar a los primogénitos. No, hermanos, son dos cosas totalmente distintas. Aquí, esto era 100% para el tabernáculo, porque la misma escritura lo dice. Fíjense cómo lo menciona. El ciclo es de 20 óvulos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba, aquí está siendo bien específico. ¿Quiénes tenían que, qué hermanos? Tenían que dar la ofrenda. Es decir, era como qué, hermanos? ¿Como una qué? Una regla, pero qué, ¿como qué? Era como un voluntariamente. Ajá, tenían que darlo exactamente. Lo que yo no quería utilizar esas palabras, pero era como un impuesto, vamos a llamarle así, que existía para que todas las personas, ¿mande? Exactamente, era su obligación. Una obligación que tenemos todos los seres humanos mexicanos nacidos aquí en este país. ¿Cuál es, hermanos? Pagar impuestos y aparte, ¿cuál más? Para saber que existes tienes que, ¿qué? Primero. ¿Tener qué? Un acta de nacimiento, exactamente. Luego del acta de nacimiento, ¿qué sigue? Una CURP. No, una CURP porque hay quienes no tienen seguro, ¿están de acuerdo? Después de la CURP, ¿qué sigue, hermanos? El INE, exactamente. Y después del INE, ¿cuál tendría que ser obligatorio también, hermanos? ¿El qué? La del INSEM.
No queremos llegar todavía allá, hermanos. Antes de llegar al INSEM hay otra. ¿Cuál es? ¿El SAT? No, precisamente. No, la del Seguro Social tampoco. La cartilla militar, hermanos. Sí, esa aquí, en una parte de, bueno, ya no, cuando estudiamos el libro de Levítico y el libro de Números, nos vamos a dar cuenta de que en aquel tiempo para ir a la guerra se deberían cumplir ciertos requisitos. Y cuando ustedes hacen su servicio militar, en las hojitas que les dan, hermanos, los que tuvieron la oportunidad de leerlo, pues ahí dice que sí podemos ser llamados a la guerra, ¿sí? Bueno, sigamos leyendo. Versículo, ¿qué les dijimos? 14. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Aquí nuestro Dios está aclarando que la cuota de recuperación que existe, que ni el rico, no le va a hacer falta al rico y tampoco le va a hacer falta al pobre, ¿están de acuerdo? Entonces, algún día vamos a ver a cuánto equivalía. Y tomarás, versículo 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para qué, hermanos? Para la obra del tabernáculo. Si alguien tenía 18 años y el tabernáculo ya estaba en funcionamiento, cumplía 20 y llevaba su ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí desmiente todo aquello que muchas veces hemos predicado, que el tabernáculo se construyó con ofrendas 100% voluntarias y que incluso hay un texto donde dice, ya no traigan más, porque ¿qué creen? Ya son muchas, pero ahorita vamos a explicar esa parte de los textos. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para expiar vuestras personas. Hasta ahí se termina, ¿no? Esta parte de la diapositiva que estamos estudiando aquí en el capítulo 30. En el versículo 17 en adelante, habla de los lavamientos que deberían tener los sacerdotes ahí en la fuente de metal, el aceite para la unción y el perfume sagrado. Y estos, en la siguiente diapositiva vemos unos, ¿cómo eran? ¿Sí? El candelabro, menorá, como ustedes le quieran llamar, era una sola pieza, hermanos, ¿sí? No era armable, desmontable como un Lego, no, era una sola pieza. ¿Qué sabiduría tenía la persona que lo hizo, hermanos? Imagínense, ¿sí? Aparte, nosotros lo vemos ahí, pero dice que tenía esos bracitos, tenían figuras, hermanos. Figuras de manzanas, figuras de almendras, figuras de flores. Y nosotros lo vemos ahí, pues, como algo insignificante, pero no. El altar del perfume era donde se ponía como un polvo de diferentes ramas o diferentes árboles o de diferentes, y ese polvo se esparcía ahí en el altar, obviamente se ponían las brasas y ahí se ponía, y eso pues era como algo para que oliera bonito allí, ¿sí? Y el otro era la mesa de los panes de la proposición, y ahí estaban, todo el tiempo ese pan se iba cambiando. Hay algunos comentaristas que dicen que estos panes se los iban comiendo diario, pero no eran muchos sacerdotes, hermanos, entonces no se los podían acabar. Y la misma Sagradas Escrituras nos menciona de qué pasaba ahí con esos panes. En el capítulo 31 habla de a quiénes escogió nuestro Dios para poder dirigir esta obra, ¿sí? Y habla de dos personas, de Bezalel y Aholiab, y nuestro Dios les dice, 31, todo ese capítulo va a explicar de las cosas que se le fueron proporcionadas, y fíjense la palabra que utiliza nuestro Dios, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, versículo 6, y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, ¿sí? De la tribu de Dan. Nosotros, por ejemplo, conocemos a muy pocas personas de la tribu de Dan. Bueno, pues ¿qué creen? Aquí, es una de las pocas personas que estaban, que figura para construir el tabernáculo, ¿no? El otro es de la tribu de Judá, pero pues ya sabemos qué pasaba en la tribu de Judá. Aquí en este mismo capítulo va a hablar del día de reposo
Y aquí se termina de escribir lo que nuestro Dios le está dictando a Moisés, en el capítulo 31. En el capítulo 32 habla de qué, hermanos, de la idolatría del becerro de oro, de la indignación de nuestro Dios por la idolatría, de la intersección de Moisés, de la destrucción del becerro y corrección del pecado, de la responsabilidad del liderazgo, en este caso de Aarón, porque era Aarón quien se quedó a cargo del pueblo, y habla del castigo de los idólatras, ¿sí? Y si ahí se escoge a la tribu de Leví para que ahora ellos sean quienes van a dirigir al pueblo, es decir, a los sacerdotes. Y habla de la intersección y de la expiación desde el versículo 30 al versículo 35 para que nuestro Dios pueda como que pasar por alto. Obviamente no se pasa por alto, ¿sí? Lo que hizo. Yo cuando tenía menos edad, hermanos, yo me preguntaba, ¿por qué Aarón hizo un becerro, hermanos? Un becerro es un animal muy grande, ¿están de acuerdo? En la diapositiva vemos este ídolo, vamos a llamarle así, pero ¿qué creen? Era como que como que el animal más representativo que les recordaba a Egipto, ¿sí? A muchas personas. Y no solamente ellos, ¿no? También el libro de... gracias, hermano. Ahí ellos están adorando un ídolo. En el libro de Números hace referencia que quienes provocaron a la adoración de otros dioses fueron los que se fueron con los hijos de Israel. No fueron propiamente los hijos de Israel, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿por qué un animal tan grande tuvo que haber construido Aarón? ¿Sí? Ahí todavía tiene ya tiene sus vestiduras sacerdotales, pero Aarón ahí todavía no tiene las vestiduras, hermanos, porque apenas le dio Dios la instrucción a Moisés. Ya después se van a construir las vestiduras, ¿sí? En el capítulo 22, bueno, 32, perdón, aparece todo esto. En la siguiente diapositiva va a aparecer algo que también forma parte del lugar santísimo. Donde están los ángeles, es decir, la tapa, eso se le llamaba propiciatorio. Y la cajita, vamos a llamar así, de abajo, era el arca del pacto. Allí había tres cosas. ¿Cuáles eran, hermanos? La vara de Aarón que reverdeció, ¿qué más? Las tablas de la ley, ¿y qué? Y el maná, ¿sí? Y hay algo que se puso a un lado de esto. ¿Qué fue, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? No, no está ahí exactamente. No, no está ahí. A ver, díganme, alguien que lo sepa. ¿No? Los ángeles, no, porque los ángeles forman parte del propiciatorio. Había algo que tenía, que estaba ahí a un lado del arca. ¿No? Bueno, se los vamos a dejar de tarea. Los voy a tener que dejar así para que el próximo viernes, primero Dios, lo entendamos. Capítulo 33, hermanos, ¿de qué nos habla? Aquí ya va a hablar de otras cuestiones que no tienen que ver con el santuario, ¿sí? Sí habla de algunas cosas, pero no de todas, ¿no? Habla de la separación de la presencia divina por el pecado, de la humillación y el despojo de atavíos, de la tienda de reunión en la búsqueda de la presencia divina. Moisés intercede para que el pueblo, para que la presencia de Dios guíe al pueblo y Dios concede ver su gloria parcialmente a Moisés, aquí en este capítulo 33. En el capítulo 34, hermanos, es cuando Dios le dice a Moisés que quiere darle otra vez las tablas que ya rompió cuando del becerro de oro. Y Dios le dice, alízate otras tablas, construye otras tablas así como las primeras que rompiste. Y ahí le da otros mandamientos, ¿sí? En ese capítulo 34 habla de la prohibición de pactos con pueblos idólatras, habla de instrucciones sobre las fiestas y el culto a Dios, y habla de la manifestación de la gloria de Dios y la respuesta del pueblo. Leer el libro de Éxodo, hermanos, se convierte en una experiencia única, hermanos. Y si para los que tenemos la oportunidad de hacer apuntes,
nos vamos a llenar de apuntes y de apuntes y de apuntes, porque cada vez que lo leemos o lo escuchamos, le vamos encontrando más cosas, hermanos, ¿sí? Entonces, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar el libro de Éxodo, la verdad es que es una experiencia muy bonita, porque aprendes muchas cosas de las que muchas veces pasamos por alto y decimos, eso no está en la Biblia. ¿Y qué creen? Sí está, hermanos, ¿sí? En el capítulo 35 habla de la observancia del día de reposo. Aquí sí quiero que lo leamos, hermanos. En muchos lugares se menciona la guarda del día del sábado. En el capítulo 31, donde veíamos que Dios va a escoger a Bezaleel y a Oliab, también se menciona el día del sábado, ¿sí? Y aquí en el capítulo 35, nuevamente se va a mencionar al día del sábado. ¿Por qué nuestro Dios va a ser tan insistente? Aquí en este capítulo 35, del versículo 1 al versículo 3, de esto, de la guarda del día del sábado. ¿Por qué nuestro Dios va a ser tan repetitivo en lo que está pidiendo, hermanos? Bueno, hay alguna razón, algún día la estudiaremos. Allí mismo, en el capítulo 35, versículo 4, en adelante, ahí sí dice, hermanos, de la ofrenda voluntaria. Éxodo capítulo 35, versículo 4, ¿están allí? Dice así: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de vuestro corazón la traerá a Jehová, oro, plata, metal, cárdeno, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelos rojos de carneros, cueros de tejones, madera de sitín, aceite para la luminaria, especias aromáticas, aceite de la unción, más bien, la aceite para la luminaria y las especias aromáticas, piedras de ónix, piedras, pedrería en términos generales, para el efod, para el racionar, y etcétera. ¿Sí? Y aquí menciona algo inteligente de parte de nuestro Dios. En su inmensa sabiduría dice, y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Es decir, Dios pone a Moisés para que supervise la obra, pero dota también a quién, a Bezaleel y a Aholiab, pero también no solamente ellos dos van a hacer todo. ¿A quién más, hermanos? A estas personas dice, y a todo qué, todo sabio de corazón. Es decir, la obra de nuestro Dios no se hizo nada más así de dos personas. No la construyó Moisés en su totalidad, como hay personas que lo mencionan, ¿no? En el capítulo 19 también se va a mencionar de los materiales y de las habilidades. Y aquí en este capítulo, en el versículo 35, dice, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención y de obra de arte y de recamado en jacinto y en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño, ¿sí? Y aquí en el capítulo 36 en adelante habla de que quiénes son los que ya están instruidos y de las contribuciones del pueblo, y se menciona que fueron demasiadas, ¿no? Llega el momento en que el mismo Dios, mismo Moisés dice, ya no traigan más, ¿sí? 36, versículo 6 lo dice. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer el santuario. Y así fue al pueblo impedido de ofrecer, pues el material abundante para hacer toda obra y sobraba, y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo, etcétera, y ahí explica las demás cosas. Es decir, se hizo, ¿y qué, hermanos? Y sobró, ¿sí? Pero aquello del censo, no, hermanos, aquello era intocable. ¿Cuánto se juntó? Pues algún día haremos la cuenta, pero no tenemos que saber cuántas personas cubrieron esa regla, ¿no? De 20 años arriba. Capítulo 30 la siguiente diapositiva, a partir del capítulo 37 en adelante, ya el tabernáculo está en construcción, hermanos, ya.
y va a explicar, ya no vamos a leerlo todo, hermanos, del versículo 30, capítulo 37, capítulo 38, y ahí ya vamos a llegar a cómo se construyeron todo. Y aquí hay otra pregunta, hermanos. ¿Por qué nuestro Dios deja constancia de que, como aparece en los capítulos anteriores, por qué se queda registrado de que así se hizo, hermanos? ¿Por qué? ¿Para qué qué? Pues para que no lo olvidemos, hermanos. Y que así como Moisés obedeció cada milímetro de cada cosa, hermanos, de entrada, los codos, ¿no? Si es un hermano grande, ¿cómo podemos saber que un codo es una medida estándar de medida? ¿Sí? Si utilizamos a un hermano, porque el codo han de saber que se mide desde la parte interna de la mano, del brazo más bien, hasta acá, hasta el extremo. ¿Sí? Y obviamente, pues otro hermano, les aseguro que el hermano Sebastián pues, tiene el codo más grande que el mío, ¿no? Pues, imagínense, dentro de 5 años, pues ya va a estar mucho más alto y su codo va a ser distinto. Y entonces, ¿cuál va a ser la medida exacta? Porque nuestro Dios utilizó esa medida, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que aparecen aquí en este capítulo. En el versículo, en el capítulo 37 dijimos y en el 38, que son los que vamos a estudiar, y hasta aquí, cuando se inaugura, vamos a llamarle así, hermanos, el tabernáculo, pues se debió haber quedado algo impresionante. Algo tan impresionante que nuestro Dios, ¿sí? Baja y se hace presente cuando se termina de construir. Eso significaba una sola cosa solamente. ¿Qué, hermanos? Que nuestro Dios se había agradado de lo que Moisés había hecho. ¿Sí? Bien. Ahora, yo les preguntaría, hermanos, todo esto, ¿para qué nos serviría a nosotros como iglesia? Todo esto, ¿qué aprenderíamos nosotros? Vamos a aprender 5 cosas muy importantes. Yo les voy a ir leyendo la primera. Dios desea habitar en nosotros. Imagínense que cuando peca el hombre, Dios baja y qué, hermanos, y nos dice, ¿dónde estás tú? Y en el Nuevo Testamento, Dios ya no baja, hermano, ya no baja él, ¿sí? O ya no baja su ángel. ¿Qué hace, hermano, nuestro Dios? Manda a su Hijo, ¿para qué, hermanos? No solamente para que nos busque, porque Él dice que vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, sino que aparte de que Él quiere, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo podemos pensar de qué manera nuestro Señor Jesús se manifestó aquí? Y dice Juan capítulo 1, versículo 14, yo le voy a dar lectura, ustedes anoten la cita y en su casa, como los hermanos de Berea, por favor repasen. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y qué, y de verdad. Entonces, si nuestro Dios habitó en aquel santuario, nuestro Señor Jesucristo habitó entre nosotros, ¿quién soy yo para que yo me dé el lujo de darle la espalda a Dios? ¿Quién soy? No somos nada, hermanos. ¿Sí? Ahora, el segundo punto, hermanos. El segundo punto es, la adoración debe ser según lo que establece nuestro Dios. No es lo que a mí se me ocurra. No es como yo lo invente. No es lo que yo modifique, hermanos. Y es que ahí muchas veces está nuestro problema. Porque queremos darle a Dios, ¿qué, hermanos? Lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Lo que qué? Lo que podamos. ¿No? O lo que, porque muchas veces lo decimos, ¿no? Ah, pues es que yo no puedo cantar, yo le doy lo que puedo. Pues ¿qué creen, hermanos? Si es lo que puede, está bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Estas personas, yo me preguntaría, ¿y los que no tenían para pagar, qué hacían? ¿Se podía que estas personas consiguieran un préstamo? Claro, la misma ley en el libro de Levítico, perdón,
explicaba, ¿no? Que sí podías pedir prestado a tu hermano y le podías dejar algo en garantía, ¿sí? Una prenda. Entonces ibas con alguien, perdón la expresión, con alguien pudiente y decía, ¿sabes qué? Voy a pagar una cuota que tengo ante el santuario y ya después me pagas. Entonces la adoración de nuestro Dios tiene que ser algo que Él ya estableció, hermanos. No tiene que ser algo inventado por mí. Las personas que algún día inventaron algo, ¿qué creen que les pasó? Pues fueron eliminadas, exactamente, ¿no? Éxodo capítulo 25, versículo 9, dice así: 25:9, y conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así que así lo haréis. Entonces nuestro Dios, en esa adoración que nosotros le demos, es conforme en lo que a Dios está pidiendo. No va a ser algo que nosotros inventemos. Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, es un versículo que muchos conocemos, cuando Jesús está platicando con la mujer samaritana, ¿sí? Y va a hacer referencia precisamente a la adoración, ¿sí? Aquí, pues obviamente todavía existe el tabernáculo, todavía existe el templo, ya no es el tabernáculo que se construyó en el desierto, y dice Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, ¿y qué? Y en verdad, ¿qué? ¿Es qué? Necesario. Entonces pareciera que entonces en este punto nuestro Dios está necesitando nuestra adoración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo, hermanos. Nosotros somos su iglesia. Dijéramos, no estamos bautizados, dijéramos, no somos la iglesia de Dios y somos pues unos cualquiera, pero no, hermanos. Somos la iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Según lo que dice Juan, hermanos, pues adorar a Dios. No solamente en espíritu, sino que en verdad. El tercer punto, hermanos. La santidad es necesaria para acercarse a Dios. Éxodo capítulo 19. Bueno, vamos a leer, Éxodo capítulo 28, versículo 36. Y esta es una escritura que llevaba el sumo sacerdote en la mitra, ¿sí? Éxodo capítulo 28, versículo 36. Dice así: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad, ¿qué? A Jehová. Entonces, para que yo pueda acercarme a Dios, necesito, ¿qué, hermanos? Necesito ser santo, ¿sí? Es decir, pero hermano, yo tengo pecado. Sí, tienes pecado, pero el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar, hermanos? Por dejar de hacer el pecado. ¿Para qué? Para que pueda convertirme en algo santo a nuestro Dios. Pero si me dicen, hermano, es que trae una basura en el ojo. Decir, ay, hermano, la basura de usted está más grande. No, a ver, si te dijeron que trae una basura, preocúpate, ¿qué? En lo que el hermano está viendo en ti, ¿sí? No te preocupes en qué, en el hermano, ¿sí? Ahora, si tú tienes oportunidad de hablar con tu hermano, pues obviamente también es tu responsabilidad, ¿no? Dice el libro de Levítico, ingenuamente, ¿qué? Le reprenderás, le llamarás la atención, hablarás con él, pero muchas veces nos fijamos que, ay, es que el hermano, ay, pero de todos modos el hermano tiene más errores, el hermano ni siquiera viene, es que mira a sus hijos, es que mira a su esposa, etcétera. Y buscamos, ¿qué, hermanos? 20,000 pretextos para no acercarnos a Dios. Ahora, sigamos leyendo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si se dan cuenta, son textos que siempre hemos conocido. La carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo 14, dice así: seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos ver a Dios, ¿sí? Ahora, es fácil seguir la paz. Olvídense de con todos, hermanos. Es fácil seguir la paz con uno mismo.
¿No? Si imaginen que entonces buscar la paz conmigo mismo es complicado. Imagínense que nuestro Dios está pidiendo ¿qué? Seguir la paz ¿con quién? Con todos, 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 todos. ¿Y qué? Y la santidad. Y el apóstol es bien claro y dice, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces necesitamos ¿qué? La santidad. Punto número 4. Dios capacita a las personas para su obra. ¿Ustedes creen que son personas capacitadas para estar aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, hermanos, nos estamos capacitando, ya dijo el hermano. ¿Pero qué creen? ¿Cuándo creen que vamos a terminar de capacitarnos, hermanos? Cuando nos muramos. Cuando ya seamos viejitos, cuando ya lleguemos a la edad de un varón perfecto, ¿sí? Ahí se va a acabar nuestra capacitación. ¿Y qué creen? Nos vamos a morir, ¿sí? ¿Pero qué creen? La pregunta aquí sería, ¿habremos logrado la capacitación que nuestro Dios pide? Eso es algo importante que tenemos que resolver nosotros. Capítulo 31, no, perdón, bueno, sí. En el capítulo 31 decíamos que nuestro Dios escoge a Bezaleel y a Oliad, ¿sí? ¿De qué? En el versículo 2 y en el versículo número 6, ahí se menciona a estas personas, ¿sí? Que Dios las escoge a ellas, ¿para qué? Para que estén capacitadas. Ahora, en la actualidad, ¿ustedes creen que Dios nos capacita? Primera a los Corintios, capítulo 12, dice así, todos tenemos diferentes dones, ¿sí? Capítulo 12, versículo 14, no, perdón, capítulo 12, versículo 4, pero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu, el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas que en todos, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Yo le preguntaría, ¿su carrera profesional de ustedes está al servicio de Dios? Lo que están estudiando ustedes y que algún día se titularán primero Dios, ¿está al servicio de Dios? Si no está al servicio de Dios, ¿qué creen, hermanos? Dios no los está capacitando, ¿sí? Y entonces, ¿qué creen, hermanos? Pues no vamos a poder estar al servicio del Todopoderoso. Último punto, y con ese vamos a terminar. La presencia de Dios guía y protege. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Pues claro que sí. Porque era muy difícil que lo que estaba pidiendo allá en Éxodo capítulo 40, que Dios no guiara a su pueblo y que todo lo que construyeron no sirviera para nada. Si el objetivo principal era y hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de ellos, entre ellos, con ellos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, nuestro Dios lo que quiere hacer, lo que quiere guiarnos a través de esos capítulos que hemos entendido es lo siguiente. Lo que me guía el libro, Dios habita en medio de su pueblo. Nuestra vida debe ser un tabernáculo limpio y ordenado para la presencia del Espíritu Santo. Primera carta de los Corintios dice que nuestro cuerpo, ¿qué es, hermanos? Es un templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, trabajar muchas veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y si a eso le sumamos que pues no nos gusta trabajar en equipo, porque así somos desafortunadamente, hermanos, no estamos educados para trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar con propósito y orden contribuye al bienestar emocional, pero fíjense, trabajar con un propósito y en orden contribuye a emocional. La organización y la planificación reducen el estrés y mejoran la eficiencia. Una manera en la que podemos olvidarnos del estrés es estar cerca de Dios. Y fíjense que consulté diferentes versiones y en todas aparece este versículo que quiero que leamos. Éxodo capítulo 31, desde el versículo 1 y versículo 2. Ya lo leímos, pero
quise como que pasar de corrido este texto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel. Fíjense cómo nuestro Dios, ¿se fijan dónde está lo grato en esta plática que está teniendo Dios y Moisés? ¿Sí se dieron cuenta dónde está, hermanos? ¿En dónde? Cuando le habla de tú, ¿sí? Y le dice, mira, como que ya están en qué, hermanos, en demasiada confianza como para decir, ve. ¿Y qué creen, hermanos? Esta palabra de mira aparece en diferentes versiones. Y yo decía, pudo haber sido un error de la traducción, pero ¿qué creen, hermanos? No, no es un error de la traducción. Entonces, para que podamos cumplir con esos 5 puntos, tenemos que traer a nuestro Dios a nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Aquí la pregunta ¿es fácil? No, hermanos, pero no es imposible. Entonces, hagamos que cada día, cada sábado, ¿sí? Que el día que nos digan nuestros hermanos, ya no les dije qué capítulo vamos a estudiar el próximo sábado, el próximo viernes, perdón, aparece ahí en esa diapositiva, y es el último tema del libro de Éxodo. Ya se acabó Éxodo, hermanos, y vamos a estudiar estos capítulos, capítulo 28, 29, 39 y 40. Si pueden leer y hacer su resumen del 39 y del 40, va a ser muy edificante para todos nosotros. Y vamos a terminar de leer 2 libros de la Biblia, hermanos, ¿se dan cuenta? Y bueno, aceptamos sugerencias de cuáles son los que vamos a seguir leyendo. Que el Señor me diga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.